Para entendernos debemos hablar. Es por eso que todo aquello que pensamos, creemos y decimos, al hablarlo nos sana y al guardarlo nos daña. Soy Jania Tamayo y juntos descubriremos que hablar para sanarte nos ayuda a conocernos, amarnos y vivir en armonía. Porque para mí, hablar siempre ha sido arte. ¿Y para ti? ¿Debería de ser más normalizado el ir a terapia? Y, y sí, ahorita ya es un poco más normal, pero aún falta mucho, aún hay personas que lo ven como locos. O sea, si a mí me lo llegaron a Sí. decir, entonces mi propia familia, pero, pero es Sí, sí. demasiado importante porque primero necesitas conocerte a ti mismo mental y físicamente para poder salir al mundo y enfrentar todo tipo de situaciones. También tocaste un tema muy interesante y yo lo quería recalcar. Y es el que sí, los papás en su tiempo tuvieron lo que había en sus manos, los recursos con los que contaban para poder criarnos o poder ofrecernos. Y también por eso decía que ahora nosotros como adultos, si no crecimos con esos recursos, tenemos que buscar la manera de obtenerlos para, obviamente, estar mejor con nosotros mismos. A mí se me hace Sí. de vital importancia que en estos nuevos años que están por venir se normalizara y se entendiera todo esto de lo que estamos hablando, todo esto de cuestión mental, porque tú sabes, Porque si todos cuidáramos de nuestra salud mental, el mundo sería totalmente diferente. Tú lo sabes. Y muchos allá afuera lo saben. Hay otros que ni cuenta se dan de todo esto, pero es la realidad. Si estuviéramos sanos mentalmente, el mundo sería totalmente otra cosa distinta. y los niños que futuramente estarán con nosotros y si todo esto se normalizara, cambiara y hubiese un proceso de evolución mental, obviamente estos niños no tendrían que estarse curando de heridas del pasado, de heridas de infancia, porque sí hubo un momento en el que, y muchos estarán en mi posición, hubo un momento en el que yo dije, ¿y por qué tengo que estar curándome de cosas que yo no, que yo nunca quise vivir? ¿Por qué tengo que estar tomando terapia? ¿Por qué tengo que pagarme estas sesiones? ¿Por qué tuve que tener una familia así? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué no puedo llevarme bien con ellos? ¿Por qué? Y no veía el lado bueno que ahora veo y que me hizo ver mi terapeuta. ¿Por qué no ves las cosas que estás haciendo por ti, para ti? Estás invirtiendo en ti, es algo que va a ser para ti, vas a crecer tú mentalmente, vas a estar bien contigo y con tu entorno, con el mundo, le estás aportando algo a la sociedad y al mundo, un pequeño granito de arena. Ahora veo toda esa parte, pero sí decía, pues si yo nada más vine a aprender cosas que yo no quería saber, pues ¿para qué? ¿Por qué tengo que estar curándome de heridas de infancia que yo no debí de haber tenido? O sea, yo debí crecer con esos recursos y no obtenerlos ahora. Pero vamos, o sea, Todo esto debería normalizarse y cabe señalar que tampoco es culpa de los papás, como dije antes, ellos nos educan conforme a lo que a ellos les enseñaron con los recursos que ellos tienen para aportarnos. ahora también vamos un poquito más allá. A mí me parece también, obviamente, muy importante el fomentar el autoestima desde pequeños. Saber identificar sus fortalezas, sus debilidades, todo aquello en lo que es bueno y en lo que no. Ahora, en mi experiencia voy a contar, después me gustaría que nos contaras tu parte, aunque yo ya sé más o menos algunas cosas, pero hay otras que no. En mi caso, un juego que amaba desde niña era cantar, jugar a cantar.
Ponía a mis primas a cantar, a todo mundo a cantar. Era mi juego preferido y siempre lo hacía, desde pequeñita. Abría la cajuela del coche de mi mamá, ponía mi canción favorita y me imaginaba que había miles de personas aplaudiéndome. No se me pasó con el paso del tiempo. Mi mamá creyó que era solo un simple juego y que lo iba a olvidar, pero no lo olvidé. También, en cuanto empecé a aprender a escribir, tomé un cuaderno y empezaba a componer, obviamente, canciones existentes, pero según yo las modificaba. Y a eso me refiero, estas áreas de oportunidades donde ves que tu hijo se desempeña más o le gustan más o es bueno, todo eso. Mi mamá no creyó, repito. No creyó que fuera como algo que realmente yo quería hacer. Hasta los 12 años ella me empezó a llevar a clases de canto y un poco después se fue dando cuenta de que era algo que a mí me gustaba y que yo quería hacer. Y no sé, en ti, o sea, yo sé que tú también escribes y que lo haces de una manera, wow. Yo lo hago de otra manera, tú lo haces más poético, pero es impresionante. Nunca me lo has contado. Si tú desde pequeña también hacías este Ujú. tipo de cosas, ¿qué piensas acerca de esto, de fomentar el autoestima desde pequeños? Porque al final de cuentas es lo que se proyecta después. Sí, pues la verdad es que yo no agarré gusto o interés en escribir hasta la secundaria, como segundo o tercer año de secundaria. Pues mira, ah, durante la primaria y parte de la secundaria mis papás no estuvieron como muy presentes porque trabajaban prácticamente todo el día. Pero lo poco que estaban, pues sí se dedicaban como, o se daban su tiempecito de jugar, ¿no? Más que nada con mi hermano menor y conmigo. Pero así tal cual que hubiera de ellos, de meternos a clases y todo eso, pues no. A lo mucho yo en la primaria sí estaba en equipos de todo tipo, desde fútbol, básquetbol, voleibol, estaba en atletismo y o sea, era muy activa. Mi papá luego llegaba con libros de esos para colorear. Recuerdo mucho que eran de los Looney Tunes, entonces me ponía a colorear con él, o sea, se daba ese tiempo de ponernos a colorear y de decirme, no, pues hazle así, y me enseñó como técnicas de colorear y así. Y ya de ahí yo agarré el gusto por eso, por estar coloreando, dibujando. Me acuerdo que ya así como quinto, sexto, yo creo, cuarto de primaria, pues ya no estaba tan presente mi papá y con quien yo jugaba, pues era con mi hermano menor y le decía, no, pues tienes que colorear de esta forma. Eso fue toda la primaria, igual eh, no recuerdo mucho, pero recuerdo esas pequeñas partes. En la secundaria dejé de hacer ejercicio, de estar en equipos de atletismo y cosas así. También me había dejado de dibujar, no sé por qué, no tengo algún recuerdo en específico de por qué sucedió así. Y empecé a escuchar más música, desde rock, metal hasta ska, de todo, más que nada por mis hermanos, porque ponían su música. Entonces recuerdo muy bien que empecé a escribir porque escuchaba mucho rap. Entonces decía, "Ah, pues, también puedo hacer ¿En eso, qué ¿no?". tiempo fue? ¿En la secundaria? Sí, en la secundaria, como a los 14, 15 años, y me metí a un concurso de calaveritas y pues hice mi calaverita y toda emocionada y gané y llegué a ganar hasta el nivel delegación, creo, y dije, pues soy buena y se lo mostré a mi papá porque mi papá también lee y también es compositor, entonces dijo, pues, síguele, ¿no? O sea, qué bueno, síguele. Pues yo creo que fue lo suficiente para mí, pues sí, de seguir escribiendo y seguir leyendo. Obviamente en ese entonces pues no tenía ningún tipo de conocimiento al respecto de métrica y todas esas cosas. Y te digo,
como mis papás casi no estaban, no hubo de ellos como, te vamos a meter a tal curso de poesía, ¿no? O a un grupo de lectura o cosas así, jamás lo hubo. Y también pues, parte de mi culpa por no decirles, oiga, métanme. Continuando con ese tema, sí es bastante importante y digo, uh, lo mencionaste, de que no hay que repetir como esos patrones cuando tengamos una familia, y yo definitivamente pienso que si llego a tener hijos, meterlos y ver en qué son buenos y qué les gusta también, porque pues muchas veces puede que sean muy buenos en algo y no les guste, entonces pues buscar algo que sí les guste y apoyarlos, ¿no? Y meterlos en todo eso. Entonces, digo, yo no lo tuve, pero pues sé que es importante, así que cuando tenga hijos, pues lo haré de esa forma, de preguntarles, oye, ¿te gustaría entrar a un curso de piano o te gustaría aprender a tocar algún instrumento? No sé. Y puede que tal vez lo dejen después, pero pues ya quedó en mí de, pues le pregunté si quería o no, si quiso, lo metí y ya. Es muy importante también saber si estás preparada mentalmente o estar preparada mentalmente para poder traer a alguien al mundo, porque no puedes traer al mundo a alguien si no estás emocionalmente bien. Sí puedes, pero no debes por el bien de esa criatura y también por bienestar propio. y muchas veces ni siquiera sabemos si estamos realmente bien, si manejamos de una forma adecuada nuestras emociones. Entonces, Claro. es importante porque a quien le vamos a hacer daño sin querer hacerle daño es al bebé, a ese, Uh-huh. a ese ser que vas a traer y que tú simplemente pues piensas darle lo mejor, pero si no estás bien emocionalmente, lo vas a dañar y ni siquiera lo vas a entender, o sea, ni siquiera vas a entender cómo es que lo estás dañando. Entonces, se me hace también súper importante estar como muy consciente de que tienes que traer a alguien que esté viviendo bien, pero no solo viviendo bien, porque eso me pasó a mí. Yo viví muy bien económicamente, de hecho a mí me lo llegaron a decir. Es que a ti nunca te faltó nada, a ti te dieron todo. Pero sí, sabes perfectamente, yo le agradezco muchísimo a mi mamá que me haya brindado todo lo que me brindó, que estuvo en sus posibilidades y sobre todo pues su apoyo económico para terminar una carrera y todo eso. Pero ahí está, tuve toda esa parte, pero no la parte emocional, no la parte de una buena comunicación, y eso es lo elemental para poder llevarse bien y tener una buena relación. Poder hablar con ella, de poder tener una comunicación buena sin ser juzgada, sin ser criticada, sin que toda mi familia se enterara si yo no quería que se enterara nadie más que ella. Eh, este respeto, Uh-huh. este valor sentimental. Como te decía apenas, hay una palabra que tú me decías, pero ¿por qué recursos? Es algo que siempre me dice mi terapeuta. Tienes que tener los recursos suficientes para poder enfrentar las situaciones de distinta forma, desde tu perspectiva, pero ya conociéndote, aceptándote, etcétera. Pero estos recursos obviamente los voy a encontrar en terapia y, como antes dije, aceptándome tal y como soy. Todos estos recursos que deben de brindarse a lo largo del crecimiento de un niño te ayudan a saber cómo enfrentarte allá afuera, cómo tomar decisiones, cómo tener una buena pareja, cómo llevar buenas relaciones, tanto laborales, de amistad, otra vez repito, de pareja, de absolutamente todo. Estos recursos, obviamente, ¿Los encuentras en dónde? ¿Con tu mamá, con tu papá, con tu familia? Si creces sin estos Uh-huh. recursos,
te avientas prácticamente al sufrimiento eterno. Y pues la vida no es sufrir, 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 sí, la vida es difícil, pero también nosotros la hacemos difícil. Nosotros mismos nos complicamos la existencia, entonces, por eso se me hace algo súper esencial saber que estás bien para poder traer a alguien que esté bien y no tenga que curarse de este tipo de cosas. Completamente pleno, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, físicamente, para poder criar a alguien de la forma más adecuada posible. Porque, pues sí, como tú dices, tu mamá te dio todo económicamente y pues gracias, pero ¿dónde está esa parte de emocional en la que tú podrías llegar a apoyarte, ¿no? Y así en muchas situaciones, pues sí, que hemos visto ejemplos de que pues tienen unos papás ricos y le dan todo y le dicen sí al hijo en todo, pero lo que a veces más necesita esa persona, pues es ese apapacho, ¿no? O ese de, pues, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te has sentido? Y no lo tienen, y eso es muy, muy importante, porque si no después se vuelven, pues, no malas personas, pero precisamente reprimen muchas cosas, porque no están acostumbrados, no hubo una educación emocional, y, y eso, como dice, se refleja en sus relaciones, tanto como con sus Sí. amigos, tanto como con su pareja. Y por eso a veces algunas personas no se lo preguntan nunca en su vida de, ¿por qué soy así? ¿Por qué mis relaciones son así? Y aquí tuviste, pues sí, tu gran descubrimiento, y es muy importante que te hayas pues cuestionado muchas cosas y que hayas decidido cambiar y romper con esos patrones, ¿no? Pero hay muchas personas que no, y que tal vez jamás se lo vayan a preguntar, pero pues sí es algo bastante importante el que si te está yendo mal con tu pareja, o porque sus amistades no le están aportando cosas positivas, y tal vez es porque no tienen una buena relación con su familia, porque pues quieras o no, un ejemplo muy claro es yo con mis parejas siempre he tratado de tener de ser muy cosa, muy apapachadora y todo eso, porque mis papás lo son, porque desde niña vi eso, que no les importaba, se despedían de besos, se saludaban de besos, se apapachaban enfrente de nosotros, y digo, tal vez no conscientemente, pero pues yo soy así con mis parejas, ¿no? Y también con ciertas amistades. Entonces, ahorita ya hago tengo esa retrospectiva de, pues soy así porque pues así vi a mis papás, y me llevo de cierta forma con mis amigos porque pues así se llevan mis hermanos conmigo y yo con ellos. Es bastante importante analizar y cuestionarse sobre los lazos familiares. Y si hay cosas que pues sí, o sea, no son buenas para ti emocionalmente, pues cortarlas, porque no tendrías por qué aguantar, soportar o tolerar Que cosas te dañan. que te lastiman, que te dañan, que te están haciendo mal. Y en primer instante, si puedes platicar con esa persona que te hace daño y lo entiende, pues qué maravilla, pero muchas veces no es así, y es mejor alejarse, tomarte tu tiempo, y si en algún momento esa persona se acerca y pide disculpas, ya también queda en uno pues aceptarlas o no, pero pues ya hubo un interés, ¿no? En ese daño que se causó, Sí, pero pero que lo haga auténticamente, o sea, que auténticamente esa persona sepa y esté consciente de qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, y que de verdad esté pidiendo disculpas, ¿no? sí, claro, pero obviamente hay este lado donde, donde tal vez nunca se den cuenta, o sea, va a haber dos lados, donde tal vez sí se den cuenta y puedas tener mejor comunicación con ellos. Ojo, ojo, si tienes recursos suficientes, estos recursos obviamente los vas encontrando
Sí, si encuentras la manera, en este caso terapia o lo que a ti te funcione más, pero la terapia ayuda muchísimo. Sí va a haber esta parte donde tal vez puedas entenderte mejor con tu familia de acuerdo a estos recursos que vas eh, creando o formando, conociéndote a ti mismo, pero también va a estar esa parte donde tal vez no vas a tener esa buena comunicación, donde tal vez tú decidiste alejarte, pero tu familia va a seguir siendo como es tu familia. Me refiero a que tal vez sigan teniendo una mala comunicación, ellos sigan siendo iguales, pero tú ya no. Y tal vez tú ya estés con los recursos suficientes como para poder estar en el mismo lugar que ellos, pero como bien me lo decía mi psicóloga, en dosis pequeñitas. Vas a poder estar con ellos, pero en dosis muy pequeñas. Y tal vez, Sí, qué maravilla donde puedas estar completamente, donde esa comunicación ya pueda ser más amena, más tranquila, sin crítica, sin juzgar y sin todo esto que lastima, ¿no? Y no sé muy bien qué palabras utilizar para esto, pero me sigue causando un poco de conflicto porque, bueno, deberíamos de crecer, como ya lo mencionaba, con este tipo de recursos, pero todos aquellos que no crecimos con ellos y que los tenemos que aprender ahora como adultos, sí es desesperante porque dices, yo quería crecer con eso para poder enfrentarme a la vida, para poder tomar buenas decisiones, etcétera. Pero pues muchas veces es así y nosotros tenemos que aprender tanto, evolucionar tanto para poder convivir con este tipo de personas, ya sea familia, amigos, etcétera, sociedad, que no está evolucionando a la par de nosotros, que no está teniendo un crecimiento mental como el de nosotros. Y pues estamos venciendo eso para poder convivir con ese tipo de personas que no está a la par de nosotros, que no entiende todo esto. Y es pesado, cansado y frustrante a la vez tener que moldear eso para poder convivir bien. Pero a la vez es algo tan padre porque es para ti y tú ya no estás pensando igual que los demás, sino de una forma más, no es mágica, sino muy maravillosa. No hay cómo describirla, pero ya no estás a la par de los demás. Y eso a su vez es una gran ventaja. si tú ya decidiste tomar esa distancia con tu familia, o sea, es completamente válido pues acercarte poco a poco y si ves que siguen con esas mismas actitudes, pues seguir con esa distancia, pero no sé, tampoco hay que solo porque es tu familiar, es obligación tuya, pues estar ahí, ¿no? O sea, pues es que es, como les he dicho, pues es que es tu mamá. Pues sí, pero si mi mamá me lastimó, sufrí violencia intrafamiliar y lo que sea, pues ya, no tengo por qué, no es necesario que siga ahí. Claro, Y ajá. no sé, siento que se juzga mucho ese sentido de que, ay, es que es tu mamá, es tu papá, es tu familia. Y es como, pues sí, será quien sea, antes de cualquier cosa es una persona y si esa persona me está dañando, no tengo por qué soportarlo, sea quien venga, ¿no? Sí, y es que No, te puede dañar pero tanto que puedes hasta terminar muy mal. Y muy mal me refiero hasta atentar con tu propia vida. Suena muy dramático, pero es real, sí, es completamente real. sí, sí, sí. Y hay algo que ahorita tocaste acerca de la Ajá. violencia familiar. Y violencia familiar no nada más es que te golpeen, que veas que golpean a tu mamá, que se hablan mal. No nada más es ese tipo de cosas. También entra como violencia familiar la violencia emocional, o sea, todo lo emocional.
No sé si Claro, te he llegado a contar, pero a mí, yo estuve en un hospital, después contaré ese momento de mi vida, tú ya lo sabes. En los días que estuve internada, me asignaron a una psicóloga. Es algo que vive, la verdad es que en ese hospital mis respetos, porque así debería de ser. Se preocupaban por la estabilidad emocional de ese momento de cada paciente. Y si había un paciente como con más problemas, se trataban de enfocar un poco más en él que en los demás. O sea, cada quien tenía su momento, pero si tú estabas mal, más mal emocionalmente, te dedicaban más tiempo a ti. Y se me hace una acción súper buena, porque todos la necesitamos. Y yo en ese momento la necesitaba aún más. En ese momento me diagnosticaron como, o bueno, en mi expediente estaba citado. Y no fue como que me lo dijeran, simplemente agarré mi expediente y lo leí y claramente decía, Sufre de violencia familiar o intrafamiliar, no sé cómo se dice, pero o sea, real, yo lo vi así, ahora que regresé a terapia, se lo comenté a mi psicóloga y ella me dijo que sí, efectivamente así es. Y, y cuando llegaba a pasar como por estas crisis o que tenía que hablar con mi mamá y todo esto, porque yo busqué la forma de hablar con mi mamá antes de tener como esta separación, yo traté de hacerle entender por lo que yo estaba pasando, lo que yo sentía, lo que yo quería en ese momento, pero ella no lo entendió, entonces fue, fue así como decidí mm, alejarme, pero ujú, la psicóloga sí me repetía, recuerda que tú sufres de violencia. Y a mí eso me llegaba mucho porque yo decía, no manches, o sea, suena fuerte, pero pues también cabe recalcar que no nada más son golpes, no son palabras. Sí, las palabras duelen muchísimo, duelen hasta a veces más que un golpe, pero sí, lo emocional termina por quitarte este equilibrio. sí, sí, la violencia no solo es física, es también verbal, es emocional, psicológica, y pues tú y yo lo sabemos, las palabras tienen un poder muy fuerte, y obviamente si en alguna familia desde pequeño alguien le dice, ah, es que eres un inútil, eres un tonto, y todo, y repetido, y pues llega un punto en el que se lo cree y pues afecta su autoestima, afecta en sus relaciones, entonces sí, es algo pues como tú lo has dicho, es algo muy complejo y muy extenso el estar en una familia, ¿no? Las personas a cargo, que vengan siendo los papás, los abuelitos o tíos, pues tienen esa gran carga de hacer lo, lo mejor que puedan, porque pues conlleva todo esto, conlleva el preguntarles, el estar ahí de cómo te sentiste hoy, en ayudarlos en las tareas, en estar pues sí, al pendiente de su vida, porque pues así todo se construye en la infancia, en los primeros años de vida, es una base para toda tu personalidad, cómo te vas desarrollando en una sociedad y todo eso. Sí, para Entonces, el impacto pues que sí, tienes en la adultez. uh-huh, sí, También, sí es bastante importante pues, que haya todo un esfuerzo por parte de quien me educa, pues para que esté bien ese niño, esa niña. sí, de hecho, tocaste algo también bastante interesante y es todas tus heridas de infancia las proyectas cuando creces. Como bien lo Sí, mencionaste, con amistades, con relaciones amorosas, en el trabajo, en la escuela, en absolutamente todo. Hace unos días me llegó como que el 20 de, ay,
Pues yo como quería ir también en la universidad, porque no sé si te acuerdas en este momento en el que yo estudiaba, te lo juro que estudiaba y estudiaba mucho. Hasta llegué a pensar que ese era el problema, que estudiaba tanto, que me esforzaba tanto por sacar buenas calificaciones, que ese era el problema. O sea, decía, tal vez no tengo que estudiar tanto, sino comprender más para poder, pues, ir bien, ¿no? Pero ahora me doy Ujú. cuenta de que si yo tenía problemas en la casa, de que si yo tenía problemas con la pareja y todo este rollo, obviamente yo no iba a poder estar bien en la escuela, ¿estás de acuerdo? Esto influye muchísimo en todo. O sea, a Sí. veces decimos, ay, pues me voy a refugiar y sucede. Me voy a refugiar, voy a buscarme un novio y me voy a refugiar en él. Y sí sucede que cuando están mal con su familia tratan de refugiarse con alguien más y esto es totalmente erróneo porque primero hay que saber en qué estás mal, qué recursos no tienes, qué no te ofrecieron y conocer toda esta parte para poder estar bien. Pero bueno, toda esta parte del ir bien en la escuela, necesitas estar bien como con tu familia y todo eso, lo entendí ahora. Igual ahora que estudié la especialidad, resulta que iba mejor que en la carrera. Ya al final de la especialidad, pues obviamente fue cuando yo empecé otra vez a tomar terapia y entender aún más toda esta cuestión familiar y todo esto. Entonces yo siento que me ayudó bastante para mejorar mis calificaciones. Y yo sé que esto se va a alargar un poquito más, pero también es un poco importante saber esta parte. No sé si te acuerdas que yo antes de estudiar la especialidad, o sea, hace un año, más de un año, con mis parejas anteriores les daba todo. En que ellas fueran de lo mejor en la escuela, que llevaran buenas calificaciones, que ellos estuvieran bien, prácticamente era su mamá y no me atendía a mí. Entonces, ahora que estudié la especialidad, eh, yo decía, bueno, más bien dije, ahora me voy a enfocar en mí. Si tengo otra pareja, ok, la voy a tener, pero cada quien se tiene que enfocar en uno mismo. Y eso fue lo que Ujú. hice. Dije, ya di tanto de mí que no me di yo misma a mí. Y ahí empecé a entender más cosas. Entonces siento que eso también me ayudó muchísimo para que yo mejorara mis calificaciones, porque ya no estaba preocupándome porque alguien más estuviera bien en la escuela más que yo misma. Entonces, esto también es aprendido. Pareciera que no, pero es aprendido. Y es aprendido obviamente de la familia. Entonces, pues sí es un tema bastante amplio. Yo creo que después seguiremos hablando al respecto porque obviamente es algo en lo que sigo trabajando. Pero bueno, en fin. ¿Tú qué consejo les darías a las personas que se sienten no aceptadas por su familia solo porque piensan y son diferentes? Pues primeramente que sean fieles a sí mismos. O sea, sí, es doloroso que a uno no lo acepten, pero también tener la fuerza de decir, pues, sí, o sea, de decir, así soy, me gusta como soy en este momento y tienes pues, que aceptarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas vivimos bajo el mismo techo y vamos a convivir las 24 horas. Y hablarlo, comentar a la familia más si te genera dolor, pues hablarlo, decir, pues, ¿sabes qué? Soy de esta forma y me está lastimando que no me aceptes porque siento que estoy perdiendo valor en mí mismo y eso me va a afectar a la larga, ¿no? No culparlo al 100% a la otra persona, pues tampoco está bien eso, eh, pero sí hacerlos conscientes de que la forma en que están tratando, pues te está dañando. Y si no funciona, si no sale algo bueno de esa plática, pues sí, cortarlas definitivamente. Mi mamá siempre ha dicho, pues, echarles la bendición, que les vaya bien,
y soy yo primero. Hay más personas que definitivamente te aceptarán y sí te recalcarán ciertas actitudes y todo eso, pero de una mejor manera, ¿no? Sin ser violentos. Entonces, pues eso, y sí, es que es muy complicado, pero pues, sí, definitivamente puedes irte a otro lugar si tanto es el daño que te está causando, pues mucho mejor. Sí, claro. También, ya por último, para terminar, ya nos extendimos bastante, pero es que te digo, es un tema, y lo sabes, muy, muy largo, pero quería decir por último esto, y es que ahora, sí, ok, tú decidiste alejarte de tu familia porque no te aceptan, porque te lastiman, y todo esto que ya hemos hablado es completamente válido. Tú puedes formar una familia allá afuera, que no sea de tu sangre, con amigos, con pareja, con quien tú quieras. Una familia que sea por elección. Esto siempre me lo ha recalcado mi psicóloga y es, forma tu familia por elección. Por eso siempre te digo a ti que tú ya eres parte de mi familia. A Oriana también, a mi mejor amiga, siempre le digo eso. Y me pasó algo súper padre después de este distanciamiento con mi familia. Y fue que con mi pareja encontré una familia muy bonita y que me quiere muchísimo. Y te lo juro que al inicio te decía, es que yo no sé qué hice para merecer que me quieran tanto. Yo no sé por qué me quieren tanto, porque yo no he hecho, pues no sé, no he tenido como detalles con ellos, no he hecho como la gran cosa, ¿no? Simplemente he sido yo. Y es eso, Ser tú mismo y hacer buenas acciones es traer a tu vida personas que mereces a tu lado. el ser tú atrae cosas bonitas, ¿por qué no? Yo he llegado a llorar por eso con él, porque decía, es que no puedo creer que, ok, ahorita tuve un distanciamiento y al mismo tiempo esté teniendo otra familia y es una familia por elección. Y él me dijo, ahora es tu familia, tómala, o sea, disfrútala y se vale, o sea, se vale, porque te lo mereces. Si no tienes familia completamente buena, donde ya la comunicación no es favorable, se vale formar una familia por elección y es completamente válido. No necesariamente tiene que ser de sangre. Y pues ya, solo con eso quería terminar porque pues yo ahorita que estoy en este proceso lo estoy haciendo así, o sea, estoy formando mi familia y no necesariamente para eso tienes que tener hijos, no. Es no sentirse culpable, de cortar esos lazos que te hacen daño y de generar unos nuevos, que precisamente es eso, por elección y, y sentirte bien con ello, porque como a veces te lo mereces, o sea, saber que auténticamente te mereces todo lo que estás teniendo y lo que estás generando y creando, te lo ganaste, o sea, después de que hayas pasado por lo que hayas pasado, te lo mereces y estar bien con eso y seguir creciendo, seguir reconstruyéndote. Es parte de la vida. A veces es inevitable pasar por ciertas cosas. Muchas gracias por hablar de esto conmigo, sabes que es muy importante y que siempre, siempre para este tipo de cosas te busco a ti, recurro a ti y busco tu apoyo. Y sé que lo tengo y sabes que tú también conmigo. Y obviamente estoy eternamente agradecida por siempre brindarme un espacio para escucharme y sobre todo por compartir este episodio conmigo, que no solo me va a ayudar a mí, sino a todo aquel que esté escuchando esto o que llegue a escucharlo. Porque tal vez ni siquiera esté enterado de ciertas situaciones que comentamos hoy. Entonces, de cierta forma, Pude abrirles el panorama de estas situaciones. y pues gracias, muchas, muchas gracias, Fer, por estar
apoyándome constantemente, por querer hablar de este tema. Y pues por absolutamente todo lo demás. Sabes que para mí siempre es un gusto y lo hago desde el corazón el apoyarte y el estar para ti cuando pueda. Y pues gracias a ti por invitarme y hablar sobre este tema que, a pesar de que yo no he sufrido o he tenido una situación así, pues sé que hay muchas personas que sí y que necesitan ayuda, así como tú. Y ojalá el haber escuchado esto, pues como dices, les haya abierto los ojos o se hayan decidido a cortar ciertos lazos. Gracias a ti por invitarme. No, a ti, al contrario. Y estuvo súper padre porque pudimos, Poner ambos panoramas. ¿sabes? De mi lado en cuestión de familia y el lado tuyo. Pero, pues aquí dejamos algunas situaciones que van a ayudar a descubrir en qué lugar estás, en el de Fer o en el mío. Es súper cool que hayamos Sí, hablado de esto y que haya sido contigo, no con alguien que haya pasado por lo mismo que yo, sino con alguien que haya pasado como todo lo contrario. sí, y sea cual sea la situación, aún así, saber que no todas las personas son perfectas dentro de una familia y que, pues sí, o sea, te queda o aceptarlas, tolerarlas, quererlas como son o, o no, y alejarte. Exacto. Muchas gracias, Fer. Me encantaría saber qué será de su agrado. Con todo el amor del mundo y con la nueva versión de mí en la que estoy trabajando, les brindo este lugar. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Por ahí podrán hacerme llegar algún tema que deseen escuchar. También no olviden compartir por si alguien se siente identificado con este tipo de contenido. Estás en Hablar de Sanarte con Jania Tamayo. Gracias por escucharme y hasta la próxima.